Sabés, en el libro de Esdras, y ya lo vamos abriendo si querés, Dios nos habla de un Dios de nuevas oportunidades. Por ahí capaz que el estancamiento te ha absorbido, capaz que el pensamiento que es así y que debería ser así y así será, porque así es y fue mi vida, te lleva muchas veces a tener esa mentalidad no expectante, ¿no? Pero resulta que Dios es un Dios que nos pone nuevas expectativas. Uno mira en el libro de Esdras, y como te decía, ya podemos irlo abriendo, desde el capítulo 1, vamos a estar viendo cómo un pueblo, nada más ni nada menos que el pueblo de Dios, tras un estancamiento de 70 años, de repente el Señor da un movimiento de manija en el sentido de abrir un tiempo, una etapa nueva, una dispensación nueva, y de repente eso que parecía reinar y que así siempre iba a ser así aquello, de repente resultó totalmente lo contrario. Pero es bueno que nosotros podamos entrar en la visión antes que llegue, que en realidad ya está llegando, porque si Dios me llama a darte y a compartir esta palabra, es porque el tiempo es ya. El tiempo de salir de los bloqueos, de los estancamientos. El tiempo, ¿por qué no?, de la reconstrucción. Porque en definitiva el libro de Esdras está hablando de la reconstrucción de lo que ahora estaba en ruinas. ¿Y qué es lo que estaba ahora en ruinas? El templo de Dios. Muchas veces miramos y decimos, aún hablándolo en la aplicación directa de esto, como que la obra, como que la iglesia necesita una restauración y una reconstrucción. ¿Cuántos gritan amén a eso? Pero también es verdad que vos y yo somos templo. Y muchas veces tu vida y la mía puede estar medio como que en escombros, ¿no? ¿Por qué? Y porque, entre comillas, a Dios le plació hacerte pasar por un proceso de construcción interna primero, para que también luego se te vea en lo externo, y que de esa manera Él sea glorificado, y que de esa manera Él marque su soberanía en los tiempos. Porque de hecho, te dije Esdras, ¿no? Quédate ahí en Esdras, pero yo te voy a decir, de hecho, en Eclesiastés capítulo 3 y versículo 1 dice que todo tiene su momento oportuno. ¿Cuántas veces quisimos, pero no era todavía oportuno? ¿Cuántas veces anhelamos cosas y golpeamos la puerta y hicimos una pataleta delante de nuestro Dios y Padre Celestial y simplemente nada? Capaz que estábamos en nuestros 70 años, como el pueblo de Israel en ese momento, 70 años de un parate, de la inmovilización, de la manera quizás que no quisiéramos estar, pero a Dios le plació. ¿Y por qué le plació con aquellos, por ejemplo, y por lo menos? Porque ellos venían, sí, en una situación disciplinaria. Dios los estaba mejorando, Dios los estaba purificando. Ellos se habían equivocado y entonces vino un tiempo Nabucodonosor. Me estoy refiriendo que Nabucodonosor toma al pueblo de Dios y lo inmoviliza, lo pone en cautiverio, 70 años. Y eso de parte de Dios. ¿Quién va a decir que acaso lo bueno y aún lo aparentemente malo no lo mandó Dios? Sabiendo que no hay nada malo, todo redunda para bien. Solo que se tiene que cumplir los tiempos, los 70 años. En ese caso, bueno, muy gráfico, ¿no? Pero aunque no sean 70 años de estancamiento, de la situación en la cual vos todavía estás ahí como detenido, igualmente seguramente se te ha hecho demasiado largo. Pero no es para siempre. Decirle que tenés más cerca no es para siempre. No, el que tenés más cerca ya te lo dijo siempre, ¿no? Es a vos mismo. Ahora decirle que tenés al lado no es para siempre. Que va a reinar Nabucodonosor. Que va a reinar el estancamiento, que va a reinar el no se puede.
el este soy y hasta acá llego. Porque de verdad que los planes de Dios con aquella iglesia como con esta, te lo digo un poco en ejemplo, ¿no? En tipografía, con aquel pueblo, con Israel, como nosotros hoy, el pueblo de Dios que somos, los planes de Dios son grandes, porque ¿cómo Dios se va a mostrar grande, Él siendo invisible, sino a través de lo visible de Él en nosotros? Así que no le damos gloria a Dios si estamos en estancamiento. Tenemos que ser personas de progreso. Tenemos que ser personas de ambición. Personas que saben, por ejemplo, que la iglesia va a más. ¿Sí? Que la reconstrucción va a ser grande. Y como decía la palabra en la vigilia, en Isaías 54, Dios va a reconstruirnos, nos va a sacar de un estado de tienda y nos va a hacer habitar entre perlas y joyas, cosas preciosas quiere decir eso. Da el aplauso y decirle: Señor, voy a ver cosas como las que nunca vi en tu casa. Resulta que vos y yo somos casa de Dios también. Vos y yo tenemos que aspirar cosas, y ese aspirar, ¿por qué no es inhalar también el soplo de la palabra de Dios? Porque cuando uno habla, lo he dicho tantas veces, ¿no? Uno para hablar aspira, y cuando hablas expirás, estás soltando palabras a través del aire, que en este caso de Dios, la brisa de Dios nos está soplando. Donde entonces Él, que es el dueño de los tiempos, de repente pasa foja y saca lo reinante malo y que ha bloqueado, aunque lo has querido y has pataleado y has orado y has ayunado y está perfecto, y eso es lo que hay que hacer, porque es parte del proceso y la conversión nuestra. Pero también llega el momento, Eclesiastés 3:11, donde ahora sí llega y es el momento Ciro, el momento oportuno. ¿Por qué te digo Ciro? Porque Dios saca el mal que estaba reinando a través de Nabucodonosor y trae una nueva dispensación, trae un nuevo ambiente, un nuevo reino, un nuevo rey. En ese caso, un tal Ciro. ¿Me va siguiendo? Y hablando de Ciro, habla de Ciro Dios en Isaías 44, menos mal que era solo Esdras, ¿no? Isaías 44 y versículo 28, y Dios habla de Ciro como que hablara del mismo, mirá. Como que hablara de una parte del mismo, porque Dios es trinitario. Y hay una parte de Dios muy elocuente, muy vigente y muy protagonista en este tiempo, que se llama el Espíritu Santo. Y hablando de Ciro, tipo entonces del Espíritu Santo, podemos decir, en cuanto a tiempos nuevos, dispensaciones nuevas, aires frescos, puertas que se abren, en Isaías 44, versículo 28, dice el Señor de Ciro. Podemos decir, de este momento de cambio de aires a través de la persona del Espíritu Santo, dice de él, el Señor dice: Él cumplirá todo mi deseo. En realidad, Nabucodonosor también cumplió el deseo de Dios. ¿Sabes que el diablo le hace los mandados a Dios? Así como escuchás. Porque el diablo va, viene y dice según las directivas de Dios, y es en cuanto a su plan y propósito, que es longevo para cada uno de nosotros. Pero cuánto más si Dios puso el no, y eso vino de Dios, cuánto más ahora que viene el sí para tus asuntos también. Para tu empresa, para tus emprendimientos, para tus anhelos, para tus horizontes, para eso que muchas veces bajás la mirada y decís: no es para mí, porque se te metió una mentalidad de cautiverio. Ya Dios había tratado con eso. Habían estado 400 años como cautivos en Egipto. Esa es nuestra vieja vida pasada. Pero dentro de la dispensación de ellos como pueblo de Dios, como nación santa, entran en 70 años de proceso, y a veces se nos baja la mirada. Y a veces perdemos expectativas de que Dios es un Dios de cosas grandes. Decirle que tenés al lado, ponete los lentes de Dios. Ahora sí, decirle que tenés al lado, ponete los lentes de Dios. No, a veces tenemos, no sé, como unos lentes que parece que todo se hace pequeño, todo se achica.
Pero tenemos que tener los ojos de la fe. Tenemos que estar mirando lo que Dios puede hacer a través de aquel Isaías 44, 28, que no es Ciro, mucho más que Ciro, es Él mismo, es el Espíritu Santo en los aires, Él, el que va a cumplir todo mi deseo, dice el Señor a los cautivos. Que perdón, no somos cautivos, somos procesados, somos personas que de repente, ¿viste lo que hice ahora? Dios da vuelta la hoja y dice, listo, es un tiempo nuevo. ¿Cuántos creyentes de acá? Porque esta palabra obra en los que creen. ¿Cuántos dicen yo creo? Yo creo. Vamos, dale el aplauso grande. Aleluya. Claro que sí, amado. ¿Cómo no vamos a creer si tú nos regalaste algo milagroso que se llama la fe? Y ahora sí, en Esdras capítulo 1, mirá la sucesión de cosas maravillosas, ¿no? Es impresionante cuando empieza a reinar Ciro. Cuando empieza a reinar el Espíritu Santo y lo estamos empujando eso. Estamos orando fervientemente, estamos clamando, estamos ayunando y eso empuja la dispensación del bien y de los cumplimientos de los planes divinos de Dios. Y entonces van a suceder cosas fuera de lo normal, fuera de lo común, porque ellos hasta ahora no, todo no y nada se podía hacer. Eran cautivos, 70 años de estancamiento, de inmovilidad. Pero de repente cuando viene lo de Dios a través de una persona, que en este caso un rey, el rey Ciro, nos cuenta el capítulo 1 de Esdras, ¿sí? Versículo 3, nos cuenta que comenzaba un tiempo nuevo, un tiempo de construcción, un tiempo donde las ruinas, lo que no es, donde no hay nada, empieza a levantarse algo nuevo, un edificio de Dios. Dios ha planeado cosas de Dios para tu vida, cosas de Él. Vos has planeado para vos, bueno, quita esa foja y absorbe lo que Dios va a levantar delante de ti. Dice el versículo 3 que en ese momento, versículo 3, lo ubico y lo leo. Dice, a ver, ¿dónde estás? Por tanto, decía el ambiente reinante de este reinado de Ciro, dice, por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá. ¿Cuántos pertenecemos a Cristo? A la tribu escogida, como era la tribu sobre todo de Judá. Dice, por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, suba a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios los acompañe. Venía un tiempo de construcción, viene una efervescencia de algo tengo que hacer, me voy a animar, me voy a alargar, me voy a lanzar, ¿sí? Porque no va a ser no me voy a dar contra una pared, porque ya no reina el Nabucodonosor, ya no reina el no, reina el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los de Judá, los escogidos, porque dentro del pueblo de Dios es lo mismo que en aquel tiempo, hay muchas tribus, hay muchas habitaciones en esa tienda, pero estamos los escogidos, los que somos de la simiente santa de Jesucristo, que para la construcción del templo, de la iglesia, la construcción propia de nuestros propios anhelos y sueños en Dios y que de Dios vienen, hay que, versículo 3, hay que subir a Jerusalén, hay que subir más alto, estar en el templo, estar en las cosas de Dios. ¿Sabes a qué altura topográfica está Jerusalén? 1700 metros sobre el nivel mar, casi te digo del nivel del mar muerto, me hubiera equivocado, porque el mar muerto está 400 metros por debajo del nivel normal de cualquier mar, por eso es un mar hipersalado y no hay vida en ese lugar. Lo que te quiero decir, parte de Dios,
que es tiempo de que subas y te pongas muy demasiado lejos del mar muerto, de la muerte misma, porque aquí la vida es en abundancia que viene para vos también. Dale otro aplausote grande. Aleluya, es el tiempo que sopla aire fresco y comienza un tiempo de construcción. Aleluya, dice el versículo 3, pero ¿qué dice también el versículo 4? Y lo leemos, dice que habría ayuda, ¿sí? Y eso es lo que nos cuenta ahí el versículo 4, que lo vamos a tener ahí en pantalla. También ordenó ese ambiente, ese mover, eso que estaba movido por Dios y por el Espíritu Santo. Dice, también ordenó que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándole plata y oro. Dios te va a dar los recursos. ¿Hay un creyente acá que diga amén? Dios va a poner la gente justa, las personas que van a estar para tu bien y para tu bendición. A veces esto parece que es idiomática de otro planeta, de otro mundo. Es como que tenemos que desanclarnos, sí, de nuestro estatus, de nuestro propio pensamiento que nos establece, nos bloquea, nos determina, ¿sí? No lo que hoy te está en palabra de liberación anunciando y te está diciendo, como dice el versículo 5, que es tiempo de edificación. Capítulo 1. Entonces los jefes de familia de Benjamín y de Judá, ¿sí? De la tribu más chica a la más grande, la más importante, de Benjamín y de Judá, juntos con los sacerdotes. Hay que estar en la unidad sacerdotal con los líderes, con todo lo que Dios ha establecido como orden, sí, preestablecido desde el cielo para nuestra propia bendición, juntamente con los sacerdotes y los levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo espíritu Dios puso el deseo de construir, el deseo de progresar, el deseo de salir adelante, el deseo de que la obra de Dios, que la iglesia de Cristo, pero vos como templo de Dios también, veas tus horizontes, lo que Dios tiene preparado para ti, porque Él con mayúsculas se quiere escribir en un testimonio grande y poderoso en tu vida, libertándote, sanándote y dando progresos y provisión y prosperidad sobrenatural, porque más que Ciro está reinando el Espíritu Santo. Aleluya, dale el aplauso, lo creemos. Me encanta lo que viene ahora en el versículo 7. Ciro, tipo del Espíritu Santo, sacó de lo escondido las vasijas de Dios. Sacó de un cuarto oscuro, dice, los tazones de oro, versículo 9, los tazones de plata, cuchillos. Hay creo que somos filósofos espiritualmente, nos gusta darle duro al diablo. Y todo eso lindo que estaba en desuso va a relucir en este tiempo, porque no, Ciro, el Espíritu Santo va a levantar, ¿sí?, los tesoros, ¿sí?, lo de Dios que hay en ti escondido. No escondas tus talentos, no escondas los dones del Espíritu Santo, porque el Señor te va a pedir cuenta de eso. Él había hecho los tazones y las tazas de oro, de plata y los cuchillos y todo para su uso. Hay cosas que están ahí como guardadas, como estuvieron los 70 años y aprisionados por ellos, los enemigos. Pero ahora un amigo, alguien de parte de Dios, Ciro, tipo del Espíritu Santo, sacaría eso, le sacaría el polvo y lo pondría en uso. Todos y cada uno de nosotros somos instrumentos preciados para Dios. Vos tenés talentos. Te quiero explicar, no solamente talentos eclesiásticos, no solamente talentos para la iglesia, talentos para vos mismo en el buen y el mejor de los sentidos. Vos sos como, viste, Salomón tenía una sabiduría de Dios, lo cual lo hacía a él un hombre experiente y diríamos letrado en todos los asuntos. Vos tenés capacidades laborales, empresariales, visionarias, que vos podés tener una visión
clara de lo que vos podés hacer, y esa luz viene de parte de Dios. Hay capacidades salomónicas que solamente están en aquellos que tenemos el Espíritu de Dios. ¿Cuántos gritan amén? Muchas veces eso está empolvado y decimos, no, yo no, y nos parece que no, yo soy siempre lo que voy a hacer y me concibo como tal, una persona de cautiverio, una persona que no va a salir de este nivel del cual yo vengo en cuanto a la descendencia de la cual pertenezco. Pero vos ya no perteneces a la descendencia de la cual venís genéticamente, vos venís de un Dios del cielo. Vos sos una persona con cualidades que vos mismo tenés que valorar y descubrir, lo cual es en el orden espiritual eclesiástico, pero lo cual va a ser, ¿por qué no para emprendimientos? ¿Por qué no para logros? Porque no estamos orando para que Dios bendiga la obra y que prospere. ¿Cómo Dios va a prosperar la iglesia si no es a través de la prosperidad que Dios quiere dar a través de su propio pueblo? La inyección viene a través tuyo, de lo que Dios quiere hacer y puede hacer a través tuyo. Y todo esto, y si lo miramos ahora en Esdras capítulo 3, debería de alguna forma ser anclado y afirmado con esto, que es una medida sumamente importante que ellos tomaron, y esto también de parte de lo que estaba reinando en el ambiente, que era de parte de Dios mismo. En el versículo, del versículo 1 en adelante, ahí en Esdras capítulo 3, dice y se habla de la restauración del altar. Es muy importante que nosotros, en un momento de progresos, de salir del molde de siempre, de ir hacia el progreso que Dios ha establecido para su obra, para su iglesia, y personal, y en lo familiar y en lo empresarial, es importante que tu altar con Dios esté restaurado, esté en las condiciones que tienen que estar. Y esto también vino de parte de Dios en lo que es tan importante como tener el sentir y el empuje y la inspiración, esto así de parte de Él. De hecho, dice en el mes séptimo, mirá en qué número, ¿no? Número de Dios, plenitud de Dios, momento de Dios. En el mes séptimo, Esdras capítulo 3, versículo 1, cuando dice, ya todos los israelitas se habían establecido en sus ciudades, se reunió el pueblo en Jerusalén con un mismo propósito. ¿Quién nos unifica, nos hace unánimes en esto? Sí, hay que buscar más de Dios, hay que estar más en su presencia, hay que involucrarse en todo lo de Dios, no hay que dejarlo de Dios por cosas triviales del cotidiano vivir, sino que tengo que tener mi tiempo a solas con Dios, tengo que tener mi altar en condiciones con Dios. ¿De dónde y de quién viene esa unanimidad, ese sentir? No vendría a nosotros si no fuera por Ciro, por el Espíritu Santo. Estos que estaban en cualquiera, créanme, estaban en Babilonia hacía 70 años, influenciados por lo mundano. Pero ahora venía a ellos un avivamiento de reconstrucción de su comunión con Dios. Y habrían de hacer lo que hicieron, todos en el mismo sentir, en el mismo propósito. Dice que aún, versículo 3, dice ahí en el versículo 3, que ellos por la mañana y por la tarde ofrecían holocaustos a Dios en el altar. ¿Vos sabés lo que es un holocausto? ¿Sabés lo que tiene que ser nuestro vínculo y nuestra entrega a Dios? Tiene que ser tipo holocausto, tiene que ser una ofrenda del todo para Dios. Mi vida es para ti, Señor, y sin reservas. ¿Cuántos gritan amén? Habían diferentes ofrendas que se levantaban en los altares, pero por ejemplo la ofrenda de Cristo por nosotros en el Calvario fue como un holocausto. No solamente porque fue, diríamos, del todo encendida y quemada en el Espíritu Santo, era el siervo ungido por el Espíritu Santo, sino que Él se entregó por completo.
Es un momento donde al unísono todos, si queremos progreso, si queremos prosperidad, si queremos que el templo de Dios, la iglesia, el reino de los cielos se despegue y llegue a las naciones, tenemos que no solamente tener un altar reconstruido de comunión con Dios, tenemos que ser sin reservas, tenemos que darnos en holocausto por entero para nuestro Dios. Dame un aplauso grandote, qué lindo que es. Cuando eso pasa, wow, hay emociones nuevas. ¿Cuántos gritan amén? De hecho, mira el versículo 12, si habría un estallido de algo nuevo, maravilloso. Sí, porque si hasta este momento lloraste, si reconstruís tu altar con Dios, tu amistad y tu comunión y tu comunicación con Él, dice el versículo 12 que muchos lloraban y otros también gritaban. ¿Pero de qué? De alegría. De alegría. ¿Nunca lloraste de alegría? ¿Nunca gritaste de alegría? Eso viene cuando viene lo de Dios. Y créeme que está viniendo y ya llegó. Y se ensancha. Y vos y yo tenemos que hacer caso a la influencia del Espíritu Santo que te dice, sí, restaura tu altar conmigo, te dice el Señor. Deja lo que estás haciendo y cerrá la puerta, busca en secreto. Y Dios que ve en lo secreto te va a recompensar en pública. Dale el aplauso grande y decir, amado, yo voy a llorar, pero ya no de pena. Voy a reír a carcajadas porque habrás devuelto nuestra alegría. Muy bien, hasta ahí todo bien. Y uno dice, vamos en coche. Sí, vamos en coche. No quiere decir, y esto rompe con ideales de algunos, ¿no? No quiere decir que cuando estás en lo de Dios y es la ocasión de Dios, no quiere decir que no van a haber vaivenes, que no va a haber momentos donde parece que la cosa no va a resultar, donde parece que somos puestos a prueba. Porque de hecho, en el capítulo 4, por ahí se les quiso infiltrar la mancha a ellos, no la impureza, porque ellos eran puramente, ellos quienes eran israelitas, eran pueblo de Dios. Pero por ahí la contaminación quiso penetrar a ellos, la impureza. Cuídate, en un momento así tenés que andar en pureza, tenés que andar en santidad. Porque quiso entrar algo 50-50. ¿Qué es 50-50? Más o menos, los samaritanos. Los samaritanos eran quienes en esos 70 años habían estado viviendo en esos años. Porque ¿qué hacían los reinos? ¿No? Conquistaban, sacaban los pueblos locatarios, los llevaban a otra tierra, en este caso Israel, a Babilonia, y en la tierra de los israelitas pusieron samaritanos. Y ellos eran y no eran, porque no eran israelitas, pero eran de alguna manera, sí, parecidos a ellos. Todos nos acordamos, ¿no? En la época de Jesús también la controversia, ¿no? Entre judíos y samaritanos, etc. Lo cierto es que ellos, no siendo completamente, pero con apariencia de sí, podían ser, ellos, de alguna manera, ellos pretenden, quieren ingresar, versículo 2 del capítulo 4, y hacerse parte. No dejes que se haga parte de tu vida lo impuro en un momento de progreso, en un momento de expansión, en un momento de conquista. Tenés que tener lo que ellos tuvieron. ¿Qué tuvieron? Discernimiento. ¿Esto es de Dios o no es de Dios? Ellos se dieron cuenta que los samaritanos eran algo de aspecto parecido nada más, pero no eran. Legítimamente no eran. Es decir, si vos vas a hacer un negocio, por ejemplo, no podés, dice la Biblia, no lo digo yo, unirte en yugo desigual. No podés unirte con un samaritano, no podés. Porque ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Entre Cristo y Belial. ¿Quién está en vos? Cristo. ¿Quién está en el otro? Belial, Satanás, las tinieblas. Y estos discernieron, y hubo esa manera, diríamos, bien de comportarse. Y esto le hizo apretar más los dientes a Satanás. Y dijo, ¿no querés? ¿Te sellás en santidad?
no te dejas contaminar con impurezas. Ajá, bueno, ahora viene lo que viene. ¿Y qué es lo que le vino a estos? Lo que estaban construyendo, lo que era de parte de Dios. Vino un momento de gran oposición, porque en apariencia, ¿no? Como que hubiera sido corrido hacia un lado ese momento propicio de parte de Dios a través del rey Ciro, y como que sí, Ciro dejó de reinar y ahora empezaron a reinar el rey Asuero y luego el rey Artajerjes, totalmente contrarios al pueblo de Dios y a los planes de Dios. Vuelvo a repetirte, no quiere decir que porque estamos en lo de Dios no van a surgir imprevistos y parates. Fue lo que le pasó a ellos, al punto de que detuvieron la obra. Mira lo que te estoy diciendo. ¿Viste? De vuelta como otra vez lo mismo. Yo pensé así tal cual que el pastor no tenía razón. ¿Cómo va a ser así? Si esto es de Dios, ¿cómo puede ser que ahora se me confronte un problema, una pared, un bloqueo de esta medida? Y entonces no solamente se detuvo la obra, dice en el versículo 24, capítulo 4, versículo 4, dice que además los tomó a ellos, a los edificadores, a los que tenían que progresar, a los que tenían que salir de la matriz de cautiverio de 70 años, y Dios se quiera glorificar, mostrando visiblemente una obra de Él, que en ese caso era el templo, hermoso, glorioso. Se desanimaron, pensaron, no, seguro que no sé qué, seguro que hay algo mal, seguro que hay pecado. Muchas veces es apuntar con el rifle y tratar de, a ver, alguien tiene que tener la culpa. Sin embargo, era simplemente, no decirlo meramente nada más oposición. Otra vez, Dios permitiendo, como una época de Nabucodonosor, a un momento de parate a través de otros dos, Asuero y Artajerjes. Pero Dios siempre es fiel. Grítalo conmigo, pero Dios es siempre fiel. No lo escuché. Pero Dios es siempre fiel. Dale el aplauso, porque cuando parece que no, Dios termina diciendo que sí, otra vez. Lo que hizo Cristo en la cruz es un sí rotundo y eterno. Y entonces, aquello que parecía parecía como que sí, como que ahora se arrancó a través del rey Ciro, pero ahora viene un parate grande, desánimo generalizado, y la obra como que se detiene. Y voy a decir, este emprendimiento era mío, no era de Dios, si no, no me estaría pasando esto. Idealismos, ¿no? A veces salidos de la Biblia. Pero luego de toda esta situación permitida por Dios, Dios levanta otra vez, y en este caso, a través del rey Darío, un tiempo final de concreción y de lo total, absoluto, de lo que Dios había prometido, y la reconstrucción del templo fue una realidad consumada. Lo que Dios va a hacer, se va a hacer. No sin afectaciones por momentos, no sin pruebas que vuelvan recurrentemente a volver sobre nosotros, como aparentemente quizás fue en los 70 años, pero no, esto duró mucho menos. Logró desanimar a unos. Pero ¿cuántos dicen, pero Dios es siempre fiel? Dios de algún lado va a traer salvación. Cuando te venga el estrangulamiento, acordate de Darío. De repente Dios trae el rey Darío. Y si vas ahora conmigo a Esdras 6, en el versículo 19. Wow. Vamos al capítulo 6 y versículo 19. Algo que nos toca hoy de lleno y nos traspasa porque es la cita de hoy. No solo se construye, se hace realidad. La visión que Dios te dio se va a hacer realidad. Sino que lo más importante, ellos concluyen con lo que hoy estamos nosotros celebrando la Pascua, celebrando el Cordero Pascual. Y es un momento tan
maravilloso que la celebración, el culto de Santa Cena, duró toda una semana, 7 días. Los entristecidos, los que, ouch, sí, y estuvieron tanto tiempo de cautiverio, los que parecía que sí, y luego como que no, pero resultó que sí, porque Dios es fiel. Ahora, me encanta esto que viene ahora, ¿no? Ahí en el versículo 22. Durante 7 días celebraron con mucho gozo. Decir conmigo, con mucho gozo. Eso viene para vos también. Te vas a gozar, vas a ver tus anhelos cumplidos delante de tus ojos. Con mucho gozo, por 7 días, celebraron la fiesta de los panes sin levadura. Porque el Señor, tomalo y guardátelo. Porque el Señor les había devuelto la alegría. Años sin alegría. No digo sin sonrisa. A vos te dicen algo medio cómico y te reís. No, hablo de alegría. Alegría. Estoy contento. Estoy realizado. Veo lo que Dios me prometió. Dios es fiel. Vas a mirar tu templo, tu promesa de Dios. Vas a mirar a tu iglesia, la iglesia de Cristo. Y tu gozo va a ser cumplido, dijo Jesús. ¿A qué vino Jesús? A que nuestro gozo se cumplió. ¿Cuál es nuestro lema? Jesús vino para darnos vida eterna, sí. Pero ¿qué dice también? Él vino para darnos gozo y gozo en abundancia. Para darnos vida y vida en abundancia. Dios es un Dios de concreciones. Tenelo como tal cual Él es y quién es Él. Un Dios de historias plasmadas, registradas, para ser tenidas en cuenta, no como un informativo nada más. Ahora sé, hoy aprendí algo nada más. No, para la aplicación existencial de tu vida, porque Dios existe sobre tu vida como existió en los días de Esdras, y donde no había nada, Dios lo hizo todo. Con gente que decía que no, con gente desanimada, desahuciada, pero empezó a haber un ambiente, un reinado, porque Dios cambia las ocasiones. Eclesiastés, hay ocasión para todo, y cuando Dios dice sí, es sí. Cierra tus ojos, mira tu rostro. Decirle gracias, Dios. Gracias, gracias, gracias. Porque lo tuyo es posible. Porque tú eres el que edifica. Tú eres el que crea las ocasiones, el que trae los recursos y pone la gente indicada. Y nos haces relucir en toda tu potencia, Señor, que has puesto como vasijas, no de barro solamente, sino de oro, Señor, de gran precio, refinado en fuego muchas veces, Señor, para ahora relucir los valores que hay dentro de cada uno de tus hijos. Para lo eclesiástico sí, pero para lo personal también. Porque ellos, Señor, serán visionarios de lo que tú vas a hacer. No solo tendrán la visión, sino que a ellos los van a ver, y ellos serán visión para otros de quién tú eres. Como hoy podemos mirar a Israel y ver tus logros, y por qué no decir los logros de ellos en ti, cuando nada eran, cuando nada tenían, cuando no habían recursos, cuando no había con quién ni de dónde, tú, Señor, soplaste aires nuevos. Amado, gracias, gracias, muchísimas gracias, porque eres repetitivamente el Dios de ayer, hoy y por todos los siglos. Aleluya, aleluya, aleluya. Dale gracias al Señor por lo que viene. Vamos, dale gracias por lo que viene para tu iglesia, que es la de Cristo,
y de Cristo somos todos. Y en Cristo somos todos también un templo en quienes Dios se quiere mostrar, haciendo cosas suntuosas, haciendo lo necesario. Él tiene los recursos, Él es el dueño. Él cambia las dispensaciones y los ambientes. Y ese templo se levantó, se culminó y era asombroso, era monumental, era algo glorioso. Nadie podría dar crédito que hubiera sido construido por gente que acababa de salir de un estancamiento de 70 años. Pero lo cruel de la historia, Sorás te lo menciono y vos lo sabes lo que voy a decir ahora, fue que cuando ellos tenían el logro, lo tenían ahí, estaba el templo, era de Dios, fue de la mano de Dios, fue por el favor de Dios. Pero cuando Israel desconoció a Jesús, cuando Israel se alejó de Jesús, no reconoció el advenimiento del Mesías, ¿saben qué? Ustedes lo saben. Años 70 después de Cristo, profetizó Cristo antes, no quedó aquello piedra sobre piedra. Dios quiere hacer cosas magníficas con tu vida, con tu casa, con tu familia, con tu iglesia. Pero no te alejes jamás del Señor, porque lo que Él te dio te lo puede quitar y quedar todo en ruinas. No quedó piedra sobre piedra. Jamás te sientas dueño de lo que Dios te dio. Sos alguien que tiene que vigilar eso y vigilarte a ti mismo y no ser el Israel. Sí que fue el que encontró Jesús en su primera venida. Y termino con esto. Una de las últimas señales ante la segunda venida de Cristo es la reconstrucción del templo. Cristo viene pronto. Es momento, iglesia, da la señal. Es momento de que el templo sea reconstruido. Y no hablo de Jerusalén solamente, no hablo donde está la mezquita de Omar ahora, no hablo del muro de los lamentos y lo que no hay nada del otro lado del templo que va a ser reconstruido. No hablo de eso. Viene Cristo. Es el momento que te dejes mover por el espíritu de reconstrucción y te pongas manos a las ahora. En la iglesia, subí a Jerusalén, hacete parte, trabaja, sé parte activa, pero trabaja en lo tuyo también, porque vos estás acá y esta es una parte nada más. Vos sos la otra parte, la que quizás el mundo ve más. Y primero, te tienen que ver a vos en Cristo. Tiene que ver la obra de Cristo en tu vida. Tiene que verte financieramente aún bendecido. Te tiene que ver prosperar. Te tiene que ver con logros. Esa es la reconstrucción del templo que los judíos van a hacer cuando les llegue el momento, y no pueden moverse ahora. Pero nosotros somos anticipos. Nosotros sí. Lárgate, ensanchate. Isaías 54 en la vigilia dijo: no seas escasa, extiéndete, porque más son y serán los hijos de la desamparada, la que estuvo sin marido. Más son los hijos de la desamparada que de la casada. Wow. Es tu tiempo y mi tiempo también. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio.
Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.